Bienvenido a una nueva reflexión sobre educación. Hemos reflexionado en anteriores oportunidades sobre la asociación entre educación y poder. La referencia a la cual he estado constantemente ligado es a la revolución de la agricultura, cuando aparecen las primeras tribus, las primeras poblaciones sedentarias, que señalé la inclinación natural de apoderarse de todo y de todos y de todas fue de unos pocos, y entre ellos diferentes pueblos debían nacer las primeras guerras. Y esos poderosos se autoasignaban el calificativo de ser los buenos. No sabemos qué palabra usaban, los buenos. Hoy nos lo enseñan también. Cada sociedad, cada familia, cada persona le asigna a los poderosos cierta bondad. Bien. Por otro lado, hemos señalado que cuando hablamos de educación hablamos de cerebro. Y en el cerebro hay funciones racionales que maduran lentamente para entender y comprender el mundo, lo que cada sociedad ha calificado como importante entender en la educación. Entonces es gradual. Pero las otras funciones que también he mencionado aquí, las creadoras, las que están asociadas al misterio, a los mitos, estas no entienden, estas creen, fijan en el cerebro sin que haya un proceso de entendimiento de por medio. Y son las que en la niñez están más abiertas a fijar mitos, creencias, y quedan para toda la vida. Esas son las creadoras. Crean mitos. Uno mismo a veces tiene mitos propios. Esta reflexión va orientada a profundizar un poco más sobre la manera como esos poderosos que se encargaron de educarnos desde hace miles de años, de que ellos son los que tienen la razón y deben ser los dueños de todo, incluyéndonos a nosotros, para que todo funcione bien. Y como dije, guerreaban con los vecinos y nos llevaban a la guerra con ellos, o para ellos. Vamos a ver otra forma como reforzaban ese poder. Había mencionado que ellos mismos, esos poderosos, enseñaban a sus súbditos desde muy niños, le decían a los padres que le enseñaran a los niños, y así generación tras generación tras generación hasta el día de hoy, que había unas fuerzas superiores, extrañas, misteriosas, que controlaban todo. Unas fuerzas que solo ellos entendían, porque ellos se conectaban con esas fuerzas. Ellos las podían conocer mucho mejor que sus súbditos. Esas fuerzas había que venerarlas. Hoy usamos esa palabra. Venerar es manifestar el máximo respeto por algo. Luego había que respetarlas en grado sumo, porque esas fuerzas lo hicieron todo y todo lo pueden. Hicieron todo lo que vemos alrededor, todo lo que tocamos,
lo que comemos. Hoy, en nuestra educación, en algunas de esas sesiones de educación de eso misterioso, se dice que hasta las hojas de los árboles se mueven gracias a esas fuerzas, a esas voluntades superiores que no podemos entender, solo hay que creerlas. Y todo lo pueden, nos pueden quitar la cosecha, la luz cuando se oculta el sol, llega la oscuridad, nos pueden quitar la vida, nos pueden dar y quitar. Eso el poderoso decía que había que enseñarlo, porque era la manera como debía ser la educación. Por lo menos esa palabra no existía, por supuesto, hoy ya sabemos que esa es la función, pero tenía que ser una responsabilidad de los padres y de las madres muy temprano en la niñez. A esas fuerzas que todo lo hicieron y todo lo pueden, había que expresarle amor, todo lo hicieron, y temor, todo lo pueden. Nos pueden quitar en un instante todo, como debía ser, por ejemplo, un terremoto en esos tiempos, un huracán. Debían pedirle a las personas que sintieran amor y temor por esas fuerzas. Eso es parte de la educación. ¿Cómo aplacar un poco esa furia después de haberla sentido, por ejemplo, con una sequía y ver que gran parte o una buena parte de la población murió de hambre, o por un huracán que algunos murieron ahogados? El poderoso decía: fue culpa de ustedes, no se portaron como yo dije. Luego, ¿cómo aplacar esas fuerzas cuando se enojaban? Siguiendo las normas, los códigos, las reglas que el poderoso decía que estaba interpretando de esas fuerzas. Yo me conecto con esas fuerzas, yo soy su representante entre ustedes. Los poderosos decían y dicen: yo soy el que represento, soy protegido por esas fuerzas, por esos dioses, después le vinieron a dar ese nombre. Luego, yo soy el que sé cómo deben portarse ustedes para que no nos vuelva a suceder lo malo. No expresaron su amor de la manera como lo debieron haber hecho. Entonces surgen los comportamientos asociados y colectivos, para que no solamente sea uno, sino varios. Toda la comarca, toda la tribu debe tener ciertos comportamientos para que, en vez de quitarnos esas fuerzas, nos den una gran cosecha en el próximo periodo. O cuando nos vayamos a la guerra, el mal le llegue al enemigo. Tienen que hacerme caso para que esas fuerzas realmente nos ayuden a derrotar al enemigo. Surgen entonces las oraciones. Ellos dicen qué debemos decir, cómo debemos expresarlo, porque ellos son los que saben las palabras exactas para comunicarnos con esas fuerzas, esos dioses, que nosotros no podríamos nunca llegar a encontrar esas palabras, esas
perfectas frases para comunicarnos con ellos. Nos lo enseñan los de la tierra, los poderosos. En esas épocas, y después también de la escritura, los poderosos gobernantes y los sacerdotes eran la misma persona. Es más, se cree que primero hubo sacerdotes antes que gobernantes. Oración y sacrificios. Hay que entregar algo de lo que uno tiene para que esas fuerzas interpreten que de verdad estoy convencido del amor que les tengo. Entregar algo de lo mío, se llegaba a entregar la vida de seres queridos. Por ahí fíjese usted que de pronto los poderosos, sin hilar muy delgado, ahí surgieron los impuestos, ¿no? Con los sacrificios. Los sacrificios eran para los seres del más allá y los impuestos para los seres del más acá. Y así se iban consolidando ese poder con la fuerza que ellos tenían, esclavizando a través de la guerra, pero también con esa educación sobre esas fuerzas misteriosas que enseñaban muy pronto. Ninguna sociedad ha ignorado esa educación. Ninguna sociedad ha ignorado esa educación desde la niñez, muy temprano, porque ahí es cuando se fija. Recuerde usted que hablábamos del ratón Pérez, el mito del ratón Pérez. Una persona adulta hoy ya no creería que si cuando le sale la primera cana en su pelo, se la arranca, la deja en la mesa de noche y al día siguiente el ratón Pérez se llevó la cana y le dejó un billete. Ya no creeríamos eso, ya entendemos mucho más el mundo. Pero a esa edad, toda sociedad decía, no ha ignorado esa educación muy temprano en la niñez y la refuerza toda la vida, toda la vida. Esos poderosos, además, como eran sus representantes y son protegidos por esos dioses, cuando morían había que enterrarlos con todo lo que tenían. Fíjese usted esa inclinación no solo por el poder, sino por atesorar, por acumular, ese amor que el poderoso siente por lo que tiene. A nosotros nos exige un amor por esas fuerzas, esos dioses, pero ellos realmente lo que aman es lo que tienen en la tierra, lo que atesoran, lo que acumulan, el goce del poder, que les sirvan, tener una servidumbre prácticamente ilimitada. Hoy los vemos con esas caravanas de carros que los siguen. Entonces nos enseñaban que cuando ellos morían regresaban o iban a donde esas fuerzas habitan, esos dioses, y de nosotros dependía si íbamos a un sitio parecido según nuestro comportamiento o si íbamos a un sitio oscuro con fuego a quemarnos y a sufrir eternamente. Si nos comportábamos según decían ellos, nos iba mejor. Si nos comportábamos mal, nos iba muy mal. Nos condenábamos. Con los siglos, esta serie de elementos que he mencionado se convirtieron en lo que las culturas llaman religiones. Ninguna sociedad ha ignorado la construcción creadora y bella de una religión, pero que su origen y lo mantiene siendo así. El objetivo es reforzar el poder de los que tienen esa inclinación por acumular ese poder, por tener más y por atesorar también muchas veces bienes de manera ilimitada. Muchísimas gracias y hasta la próxima reflexión.